Ok, comenzamos nuestro Shiur Rabotai del Derech Hashem, un libro interesantísimo que escribió el Ramjal, que escribió Rabbi Moshe Haim Lusato, el cual el Rab fue, sí, ya estamos grabando, el cual fue uno de los sabios, uno de los jajamín más grandes que tuvo nuestro pueblo en los últimos siglos. Esa es una historia, o es la historia del Ranjal, así muy rápidamente, nos dice que el Ranjal ya de joven se adentró en el estudio, presten atención, se adentró en el estudio de la Kabbalah y se cuenta que aún antes de llegar a los 20 años de edad sabía de memoria todo el Talmud y conocía perfectamente todo el Zohar y los escritos del Arizal. Imagínense ustedes, a los 20 años el Ramjal ya se sabía todo el Shas, absolutamente todo se lo sabía. Sabía de memoria, no es que lo estudió y ya lo estudié, sino que se sabía de memoria todo el Shas. Y para saberse de memoria todo el Shas, wow, es increíble, hay que tener una mente increíble. Entonces, dice Betach Jorge, dice que se conocía perfectamente todo el Zohar y los escritos del Arizal, Seher Sadil Ibrahá. O sea, no era cualquier persona que venía y enseñaba referente a la Kabbalah. No vamos a estudiar de Kabbalah del Ramjal. No vamos a estudiar, aunque el Ramjal escribió libros de Kabbalah, escribió libros de misticismo, no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar Derech Hashem. Seguramente el Ramjal va a tocar ciertos tópicos del misticismo, pero no es algo así como vamos a combinar letras, números, etcétera. No. El Ramjal también llegó a tener el mérito de experimentar la revelación divina a través de un Magid, el cual le enseñaba constantemente muchos secretos de la Torá. Así dice la tradición. Y según se cuenta, entre los años 1730 y 1735, antes de llegar a los 30 años de edad, el Ramjal ya había escrito más de 40 libros y ensayos. Y aunque muchos importantes Mekubalim de Italia, Mekubalim son cabalistas, consideraron a Ramjal un sabio grande y serio, hubo otros sabios que se opusieron a sus escritos y a su camino. Así nos dice. Pero ¿qué pasó eso en el Ramjal? ¿Por qué fue así? Porque el Ramjal estuvo en el periodo, digámoslo así, estuvo en ese apogeo donde surgió un falso Mashiach. Fíjense que terminamos nosotros de estudiar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. Estudiamos ahora del Derech Hashem y está relacionado también de una u otra manera con ese acontecimiento. Entonces, el mundo todavía no se había recuperado en ese tiempo, en el tiempo en el que el Ramjal se apareció. Shalom, Gisela, ahorita saludo a todos. El mundo judío no se había recuperado de los estragos que produjo el movimiento mesiánico que despertó el falso Mesías Shabbatai Zvi en el año 1626, 1676, quien en su juventud también había estudiado en profundidad mucha Kabbalah. Es decir, Shabbatai Zvi también había estudiado la Kabbalah. Y por esos estudios, como tal, decretaron que era el Mashiach, él dijo también que era el Mashiach, etcétera, etcétera. Pero cuando apareció el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusato, como todavía estaba ese espectro del movimiento mesiánico de Shabbatai Zvi, y como él vino casi con los mismos ideales que Shabbatai Zvi, entonces la judería del tiempo de él no lo quería en ningún sentido, porque enseñaba Kabbalah. Y aunque eso no le impidió transgredir abiertamente varias prohibiciones de la Torá, nos dice que por eso varios grandes sabios de aquella generación temieron que se creara una secta parecida alrededor del Ramjal. Es decir, que la judería de ese tiempo, ellos tenían miedo de que el Ramjal
creara un movimiento parecido al de Shabbatai Zvi, y entonces las personas dijeran que el Ramjal era el Mashiach, pero muy lejos de lo que él creía, muy lejos de lo que él pensaba como tal. El Ramjal falleció a los 39 años de edad, muy joven, el 26 del mes de Iyar del año 1746, según una de las tradiciones. Su tumba se encuentra en la ciudad de Tiberia, al lado de la tumba del Taná Rabí Akiva. ¿Qué les parece? Esa es la historia, abuelo de pájaro, como decimos nosotros, de el Ramjal. ¿Quién fue el Ramjal? Para que nosotros los conozcamos y tengamos presente un poco de su vida, de lo que él escribió, cómo enseñó. Gracias por eso de unirse a mi fan club. Entonces, Rabotai, así es. Bueno, vamos a saludar a las personas que están conectadas. Jorge, Majunco, Elisheva, Daniel, Gisela, Yehudá y una persona que se fue. No logré, no logré saludarla. Entonces, bueno, vamos a una pequeña, o bueno, no tan pequeña, vamos a hacer una introducción de el Derech Hashem, del camino del creador del universo. Comienza de la siguiente manera. El beneficio que tiene el conocimiento de las cosas, comprendiendo con su parte, están subdivididas e interrelacionadas, en lugar de conocer esas cosas en forma desordenada. Podemos ver que el Ramjal, claro, si tienes pregunta, Jorge, puedes hacerla. Aquí el Ramjal ya nos está hablando de que hay que estudiar de una manera no desordenada, sino de una manera totalmente ordenada, a pesar de que las cosas, como él las está llamando, a pesar de que esas cosas, comprendiendo con sus partes, están subdivididas como tal. Entonces, él dice que esto se asemeja al beneficio que tiene al ver un jardín. Es decir, el jardín que uno ve tiene cultivos, lo cual está bien arreglado, está embellecido por sus senderos y también por el cultivo. En lugar de ver un plantío de juncos o un bosque que crece en forma silvestre. Quiero establecer que estos libros, el Derech Hashem y el Mesilat Yesharim, son maravillosos, son sumamente maravillosos, son extraordinarios como tal. Nos ayuda muchísimo a lo que es el conocimiento del creador del universo. ¿Najón? Entonces, el Ramjal nos está diciendo, no es igual que nosotros nos paremos delante de un bosque y veamos todo el esplendor del bosque, veamos todo el esplendor de los árboles, de los juncos que puedan crecer, de las flores, que podamos ver todo eso, y lo estamos viendo, nos dice el Ramjal, de una manera totalmente desordenada, y no la estamos llevando a un orden lógico dentro de nuestro pensamiento, porque siento pobre ante tanta sabiduría y santidad. Gracias a Boreolam, Jorge, gracias por su amor y por nosotros, querido rabino. Gracias a ustedes por ser fieles seguidores del canal, de la página web, del YouTube, por ser siempre estar ahí para poder estudiar junto a ustedes. Realmente yo estudio con ustedes, estudiamos juntos, todos los 9 que nos conectamos, a veces son más, a veces son menos. Todos los que nos conectamos estamos estudiando Baruch Hashem. Entonces, Rabotai dice, ¿por qué es así? El Ramjal nos dice, porque ciertamente imaginarse muchas partes sin saber cómo éstas se relacionan entre sí, ni su ubicación en el todo que componen, será para el intelecto deseoso de conocimiento una carga pesada y sin encanto. Así comienza el Ramjal en su introducción. Todavía no hemos salido de la introducción, pero el Ramjal nos está diciendo, no es igual que nosotros podamos ver un campo, un bosque, como dijimos anteriormente, donde hay cantidad de árboles,
de maleza, de flores, etcétera, no es igual verlo de esta manera a verlo cómo cada una de ellas se están relacionando con el campo y cómo cada una de ellas tiene un propósito único y especial que adornan ese campo. Y el Ramjal nos dice que el intelecto deseoso de conocimiento puede esto visualizarlo desde ese punto de vista, una carga pesada y sin encanto. ¿Por qué? Porque la persona puede ver el bosque, una vez más lo digo, puede ver el bosque, pero dice, ok, ve un bosque, árboles, flores, todo está muy bello, pero ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se relaciona esto con Jatevá, con la naturaleza? ¿Cómo se relaciona esto incluso conmigo? Rabotai, cerca de aquí donde nosotros vivimos, hay un parque, se llama el Valle de las Gacelas. Es un sitio natural, mi esposa se sabe mejor la historia que yo, que queda aquí en Givá Mordejai, y hay gacelas ahí, gacelas vivas, corriendo. Claro que uno no se acercan a ella, uno no puede acercarse, hay una valla que impide que uno se acerque. Hay unas lagunas que hay, que pusieron también, y hay unos paticos, y uno puede ver cómo los patos se zambullen en la laguna. Nosotros vamos en Shabbat, vivimos cerca y teníamos casi como 4 años que no íbamos al parque. Y cuando fuimos en esta oportunidad, tenemos 2 Shabbatot yendo, construyeron un mirador, etcétera, hicieron más caminitos lindos. Pero no es igual, lo que quiero decirle, cuando nos paramos ahí a contemplar cómo nadan los paticos, cómo van al fondo, buscan su comida en el fondo del agua, cómo las gacelas la vemos corriendo, hay codornices corriendo también por ese lugar y los cuervos que abundan aquí en la tierra de Israel, etcétera. Pero si uno lo ve simplemente como algo de la naturaleza, lo vas a ver así, no vas a comprenderlo como tal. Pero si tú empiezas a ver y empiezas a observar y cómo se relaciona el patico con el agua cuando saca la comida y las gacelas en el fondo corriendo y las codornices también corriendo, etcétera, 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 realmente uno puede percibir la naturaleza, uno puede percibir la obra de la creación, cómo Hashem creó y cómo Hashem hizo absolutamente todo de una manera tan específica y tan especial que cada uno de ellos tiene su propósito en la naturaleza. Cada uno de ellos tiene su misión, cabiajol, por decirlo de alguna manera, su misión divina que cumplir en este Olam Hazé. Y nosotros que simplemente vemos simplemente matas, árboles, monte, juncos, patitos nadando, otros volando también, aves volando, etcétera. No, tienen una razón de ser, traen un equilibrio como tal. Y eso es lo que nos enseña el Ramjal en esta introducción. Que todo, a pesar de que está interrelacionado uno con otro, tenemos que saber comprender. Y de eso también nos dice Rabbi Nachman y Breslev. Rabbi Nachman nos enseña que en cada una de las cosas de la creación que hizo el creador del universo, se esconde una chispa de Kedushá. Se esconde una chispa de santidad en cada una de esas cosas, por insignificante que nosotros podamos verla. Incluso de una pulguita como tal, tiene una misión, tiene un propósito especial. Ahora, somos como esos patos zambulléndonos. Seguro. Entonces, en la cual dice, la persona se esforzará y dedicará, mas quedará agobiado, fatigado e insatisfecho si no conoce realmente todo esto. Pues el imaginarse cada una de esas partes hará que crezca su deseo por comprenderla en profundidad. Nos dice el Ramjal, comprender lo que Hashem hace en este sentido. Y nos dice los comentaristas al Ramjal que la traducción de esta frase está basada en el comentario Or Haderech, quien además explica que cuando dice hará que crezca su deseo para comprender a fondo cada una de esas partes, se refiere a 2 puntos a la vez. Número 1, comprender cómo está conformada esa parte, y número 2, comprender cuál es su objetivo.
en todos los sentidos, y así pasa absolutamente con todo. Pero no podrá lograrlo por desconocer el todo. Es decir, la persona, aunque vea la naturaleza, que es lo que nos está diciendo el Ramjal, y al no comprender absolutamente nada y no tener ese deseo de querer saber cómo se relaciona una con otra, va a desconocer el todo. Y eso vamos a ver más adelante cómo el Ramjal nos lleva de una manera muy ordenada para lo que es el conocimiento de Hashem Yitbaraj. Sigue diciendo, puesto que una gran parte del conocimiento de algo depende de cómo se relaciona con las demás y de su ubicación dentro de ese todo, es decir, dentro de esa naturaleza. Y él desconoce eso, es decir, la persona desconoce eso. Entonces, el anhelo lo dejará inquieto, el anhelo de que de querer conocer cada parte de la creación de Hashem como tal. Ahora, y eso lo va a dejar sin satisfacción, y eso a su vez lo va a llevar a un deseo que hará que tenga dolor y estará intranquilo. ¿Por qué? Porque querrá conocer la esencia de por qué fue creado como tal. En cambio, sigue diciendo, cuando alguien conoce una cosa en todos sus detalles, puesto que el concepto de la cosa es claro. Recordemos que esa cosa que dice el Ramjal es cualquier creación. Dice, es claro para él, así como en la realidad, incrementará entonces su conocimiento en cualquier área donde dirija su estudio y encontrará placer y regocijo en su esfuerzo, que es bueno y que es productivo en todos los sentidos. Rabotay, muchas personas a mí me escriben. Ahorita me escribió una persona y me dijo que él quiere conocer, a ver si consigo lo que me escribió. Y aquí está la respuesta de lo que él quiere. A ver, estoy pasando los comentarios que me pusieron aquí. Un momento. Shalom, Rabí, quiero que me enseñe de la Torá y un poco y la cultura judía de la antigüedad. Antes de conocer el consejo que nos está dando el Ramjal, no lo doy yo, o yo doy un consejo basado en lo que dice el Ramjal a esta persona que me escribió, no sé si estará aquí o ya se fue, antes de querer conocer la Torá como tal, y antes de querer conocer la cultura judía de la antigüedad, esta persona dice siempre fuerte, primero debe de conocerse a él como tal, primero conocerse a él, saber quién es, dónde está parado, cuál es su relación con el mundo, cuál es la relación del mundo para con él, cuál es la relación que tiene Hashem con él y la relación que tiene Hashem con él y él con Hashem, y cómo puede conectarse en esencia. ¿Y qué papel juega él incluso dentro de la naturaleza en general y también en lo particular? Antes de querer conocer concepto del judaísmo, de la tradición judía que es muy profunda e incluso a veces muy complicada, etcétera, etcétera, conocer la esencia del por qué estamos hoy aquí. Y a eso nos lleva el Ramjal. Consecuentemente, una examinación, la verdad es profundo, es muy importante no sentirse sabio, sino ignorante, ciertamente. Entonces, he aquí, dice el Ramjal, al estudiar algo, el hombre debe primero prestar atención general al lugar verdadero en el que eso se encuentra. Y esto es así, pues al considerar todo lo que existe, ya sea las cosas físicas que podemos percibir cada uno de nosotros, así es, Jorge, y percibir a los conceptos abstractos que podemos comprender, lo cual es todo lo que podemos imaginar en nuestra mente, veremos que no todas las cosas pertenecen entonces a la misma categoría y están en el mismo nivel, sino que pertenecen a distintas categorías y están en distintos niveles, y conforme varía su categoría, cambian también reglas y principios asociados con ellas. Aquí el Ramjal, Rabotai, nos está hablando en su introducción de algo muy profundo. Porque, fíjense una vez más, leamos el texto, analicémoslo
una vez más vamos a analizarlo. No es igual agarrar un libro y leerlo como agarrar un libro y estudiarlo. Yo aprendí eso hace mucho tiempo. Uno puede agarrar cualquier libro y decir, voy a leerlo, pero agarrar un libro, estudiarlo, hacerles preguntas al libro como tal es otra cosa. Otra cosa aparte. Una vez alguien dijo por aquí, por las redes sociales, yo estaba dando un shiur, y después escuché que esta persona decía ciertas cosas, para no decir algo que no tenga nada que ver, pero decía, hay muchos por ahí que enseñan, agarran un libro y se ponen a leerlo, etcétera. Para eso yo me compro el libro y lo leo. Y por supuesto yo no dije nada, me quedé callado. A veces es preferible quedarse callado la boca, no decir nada. Y yo decía, no es igual comprar un libro, leerlo, a comprar el libro, leerlo, estudiarlo con alguien que tiene un conocimiento quizás un poco más amplio que el tuyo y que te puede orientar perfectamente en el estudio del libro que estás haciendo. No es igual, no es igual hacerlo. Es como yo le decía a mis hijos, a mi hijo en Shabbat, hay personas cuando yo comencé a desarrollar la charla que voy a darle de las 70 semanas de Daniel, y yo me puse a hacerlo en la mañana y luego en Shabbat, en la noche, o sea, me puse a hacerlo el viernes en la mañana, el Shabbat en la noche, o en la tarde. Estaba compartiendo con mi familia cierta parte del estudio y yo le decía a ellos que hay personas que realmente son muy osadas, personas que creen conocer de la Torá, creen conocer, como me escribió esta persona, de la cultura judía, del judaísmo, etcétera, y se ponen a hablar de profecías, por ejemplo, las profecías de Daniel, se ponen a hablar de eso desde un concepto totalmente alejado de lo que es la realidad de la cultura, de la tradición, de la idiosincrasia, del pensamiento judío en todos los sentidos. Y la gente se pone a hablar y realmente dice cosas que no son. Y yo le decía a ellos, a mi familia, ese es como si yo fuera a Japón y le dijera a los japoneses, o me consiguiera con unos japoneses aquí, y yo le dijera a los japoneses, vamos a hablar de tu cultura. Yo te voy a hablar a ti de tu cultura, te voy a hablar a ti de lo que significan los samuráis, te voy a hablar a ti de lo que significa tal cosa, tal cosa, tal cosa, no siendo yo japonés. Y les voy a enseñar al japonés de su cultura, de su tradición, de sus libros, etcétera, etcétera. Realmente eso es un disparate. Es un disparate totalmente. Porque ciertamente el japonés tiene su conocimiento, él está en el lugar que es, ha estudiado cómo es, para que venga alguien de afuera a hablarle de su cultura. Por favor, no es así. Y ahí se ve la arrogancia de las personas que dicen, no, tú estás equivocado, no lo estás viendo de ese punto de vista, esto es así, porque lo dijo tal, 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 etcétera. Y el otro que es japonés venga y me diga, lo que pasa es que lo dijo no sé quién, Ishiro Kawasaki, no sé, me imagino yo un nombre aquí, inventándome un nombre. Y él nos enseñó tal, y están en los libros que él escribió tal cosa, y yo le diga, no, pero no es así. Perdón, se me cayó la lucecita. Pero yo les diga, no, no es así. Realmente hay que ser un poquito osado. En fin, Rabotai. Entonces, Rab, y el órganus de la palabra de la Torah, las letras tienen poder. Ok, cierto. Entonces, he aquí al estudiar algo. Sí. He aquí al estudiar algo, el hombre debe primero prestar atención general al lugar verdadero en el que eso se encuentra. Y esto es así, pues al considerar todo lo que existe, ya sea las cosas físicas que podemos percibir o los conceptos abstractos que podemos comprender, lo cual es todo lo que podemos imaginar en nuestra mente, veremos que no todas las cosas
y aquí está lo importante, lo profundo que nos enseña el Ramjal, no todas las cosas pertenecen a la misma categoría y están en el mismo nivel, sino que pertenecen a distintas categorías y están en distintos niveles y conforme varía su categoría, cambian también las reglas y principios asociados con ellos. ¿Qué quiere decir el Ramjal ahí? ¿Qué nos quiere enseñar el Ramjal, Rabotai? Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Un ave tiene un principio y una categoría especial por lo cual fue creado. Ahora, un pez tiene una categoría y una condición especial para la cual fue creado. Consecuentemente, el ave no va a nadar, aunque hay aves que nadan bajo el agua, pero son unas condiciones especiales. Por ejemplo, los pingüinos, najón, pero no pueden durar mucho tiempo en el agua porque se van a morir, porque ellos necesitan respirar. Pero no va a venir un ave, qué sé yo, un cóndor, un águila, y va a decir, ¿sabes qué? Como hoy yo quiero ser tiburón, me voy a meter en el mar y voy a nadar y me voy a ir a las profundidades y voy a cazar otros peces, etcétera. Ni un tiburón va a decir, ahora yo me siento águila y ahora voy a volar. Cada uno tiene reglas y principios totalmente distintos y esas reglas y principios se asocian con cada uno de ellos y también con las naciones de la tierra. Cada uno de los pueblos de la tierra tiene una categoría, como dice el Ramjal, tienen categoría a pesar de que pertenecen a un conjunto en general, pertenecen a distintas categorías y están en distintos niveles y conforme su categoría que ellos tienen, cambian también reglas y principios asociados con ellas. Así enseña el Ramjal y esto lo aplicamos para todo. Consecuentemente, esto es lo que nos obliga a hacer una distinción entre ellas en nuestra mente para poder comprender cada cosa verdaderamente acorde a los principios que nos enseña. Eso no comprende los cristianos, ofenden el profundo valor de la luz primordial. Ya había escrito eso, Jorge, pensé que había escrito nuevamente. Ok, entonces, Rabotai, en verdad, dice el Ramjal, hay 8 niveles y categorías esenciales mediante las cuales se debe clasificar lo que se analiza para descifrar su naturaleza. Miren lo profundo que nos enseña el Ramjal para nosotros poder comprender no solamente la naturaleza, sino nosotros poder comprender absolutamente todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Aquí nos dice Rinat Yehudá, Rinat no es el nombre de una mujer, comentarista del Ramjal, estos puntos de análisis de las cosas, niveles y categorías, en realidad no son 8 sino 4, dice. Pero cuando uno de ellos comprende 2 posibilidades, como explica el Rab a continuación. Cada uno de ellos comprende 2. Entonces, ¿qué dice el Ramjal? Este estudio, como siempre hemos venido estudiando, desde que estamos estudiando el Mesilá Yesharim, vamos a estudiarlo muy lento, muy despacio, porque la idea es comprender, analizar y llevar esa información a nuestro cerebro, y no solamente a nuestro cerebro, sino que podamos realmente manejar la información, podamos realmente contemplar lo que nos quiere enseñar el Ramjal. Y para eso vamos a citar también a Rabbi Nachman mi Breslev, que es la punta de lanza que yo manejo por ser de la Hasidut de Breslev, es la punta de lanza que manejo, cotejándolo con ciertos comentarios de él también. Entonces, Rabotai nos dice, estos son el todo y la parte, lo general y lo particular, la causa y el efecto, la cosa misma y la característica. Y esto es lo que debemos analizar primero al estudiar algo, nos dice él. Esto es lo que debemos analizar primero al estudiar algo. Si es un todo o una parte, si es un concepto general o un detalle, si es una causa o un efecto, si es la cosa misma o una característica de ella. ¡Wow! Realmente, Rabotai, si nosotros estudiamos así la Torá, si nosotros estudiamos así la Gemara,
Si estudiamos así la halajá, vamos a ser geonim, vamos a ser genios. Y déjenme decirles que estos conceptos del Ramjal son los que se aplican en los kolelim y en las yeshivot. Son los que se aplican en las discusiones de la Gemara. Es lo que se aplica o lo que aplicó el Tur, lo que aplicó Rabbi Yosef Karo, lo que aplicó el Hafetz Haim, Bejule, Rabotai. En ese sentido. Una vez más, dice, en verdad hay 8 niveles y categorías esenciales mediante las cuales se debe clasificar lo que se analiza para descifrar su naturaleza. Y estos son el todo y la parte, lo general y lo particular, la causa y el efecto, la cosa misma que se está estudiando y la característica de ella. Y esto es lo que debemos analizar primero al estudiar algo, si es toda una parte, si es un concepto general, un detalle, si es una cosa, un efecto, si es la cosa misma, una característica de ella. Y he aquí, conforme el nivel en que se encuentra lo que se analiza, se podrán reconocer distintas características que están de acuerdo a su naturaleza, lo cual se necesitan para complementar la comprensión y el entendimiento de lo que nosotros estemos estudiando. Si es una parte, entonces se debe buscar el todo al cual ésta pertenece. Si es un detalle particular, se debe investigar su concepto general. Si es una causa, se investigará su efecto. Si es un efecto, se investigará su causa. Si es una característica, se buscará la cosa misma. Además, se debe investigar qué tipo de característica es. ¡Wow! Rabotai, un estudio muy profundo realmente al que nos lleva el Ramjal. Y quiero decirles con toda honestidad, estos son los shiurim que yo imparto. Shiurim que imparto de una manera muy profunda, de una manera muy concienzuda, no de una emotividad, no de una emoción, no... En hebreo nosotros decimos a una persona que habla mucho, de una manera muy coloquial, paca, que hablan y hablan y hablan y hablan y a la vez no dicen nada. No es el tipo de estudio el que yo doy, sino todo lo contrario. Analizar qué estamos estudiando, llegar en profundidad, etcétera, etcétera. Y a muchas personas no les gusta este tipo de estudios. Como dije anteriormente, le gusta más que si le acaba la práctica, la numerología, la sanidad de invocar ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, para ellos está bien. Baruch Hashem, para mí no. No los critico. Para mí no. Así me enseñó mi Rab, Seher Sadil Berajá, de bendita memoria. Entonces, Rabotai, el Ramjal quiere decir que después de haber realizado el primer análisis general de la cosa en base a los 8 aspectos que enumeró anteriormente, se debe luego avanzar en el análisis investigando las cosas más en detalle. Así nos dice el Ramjal. Sigue diciéndonos, para ir terminando, si precede es una consecuencia o acompaña a la cosa, y si es intrínseca o accidental, o potencia o en el acto, y todas estas son distinciones sin las cuales no se puede tener el cuadro completo de la verdadera naturaleza de una cosa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos referente al Mashiach? No es hablar del Mashiach por hablar. No es decir, Mashiach, él es el Mashiach. No, hay que estudiar en profundidad cada una de esas cosas. Cada una de la cosa, quién es el Mashiach, el concepto, etcétera, causas, efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por sobre todo se debe analizar la naturaleza de la cosa, determinando si es algo absoluto o limitado. Y si es limitado, se deben determinar sus límites, ya que aun si un concepto es verdadero, perderá su veracidad al referirlo a un contexto inapropiado o al considerarlo fuera de sus límites. Sin embargo, debe saber que el número de los detalles es tan grande que el intelecto humano no puede retenerlos
y es imposible para él conocerlos en su totalidad. Es por eso que es apropiado dedicarse entonces, nos dice el Ramjal, al conocimiento de los conceptos más generales, pues cada concepto general, por su naturaleza, incluye múltiples detalles. Consecuentemente, cuando se comprende un concepto general, nos dice el Ramjal, automáticamente se comprende un gran número de detalles de lo que estamos estudiando. Y aunque todavía no se los ha reconocido y no es posible percatarse de que son detalles de ese concepto general, he aquí que cuando cada uno de ellos venga a nosotros, será reconocido entonces. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento ya previo en tal sentido, puesto que ya se conoce el concepto general del cual no puede prescindir, y así dijeron nuestros jajamim, Seher Sadil y Brajá, las enseñanzas de la Torá siempre deben estar en tu mano en forma de conceptos generales y no de detalles particulares, como escribe el Sifri Ha'asinut 32.2. Vamos a dejar hasta aquí la introducción del Ramjal, Rabotai y Bamorai. Bedrat Hashem Blineder. Mañana seguimos estudiando más de la introducción que hace el Ramjal al Derech Hashem. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué hay que estudiar la introducción del Derech Hashem? Porque es la llave que nos abre a nosotros el conocimiento a lo que se refiere el Ramjal, de lo que es el camino de Dios. Ciertamente, nosotros no podemos agarrar a Boregolán y meterlo dentro de un frasco o dentro de un laboratorio y decir vamos a estudiar las características de Hashem, vamos a ver por qué Hashem se molesta, por qué Hashem está alegre, por qué Hashem grita, por qué Hashem se deprime, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que yo estoy dando ahorita, Jajamín dicen que no podemos hacerlo. ¿En qué sentido? Que sería como Abodázara decir yo que Hashem tiene sentimientos. Pero Jajamín también dijeron que de una u otra manera nosotros tenemos que conocer el Kabod Elohim, la grandeza de Hashem. Y se nos permite, como dijo el Ramjal, atribuirles, no solamente lo dijo el Ramjal, también lo dice el Rabbi Nachman mi Breslev, atribuirles características humanas a Hashem para nosotros poder tener, aunque sea un ápice pequeñito, de la inmanencia de lo que es el creador del universo. Yo no puedo decir Hashem es energía. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo digo Hashem es energía, lo estoy limitando a qué es energía, que hay más allá de la energía. Si yo digo Hashem es Or, entonces no es oscuridad. ¿Me hago entender? Y el Ramjal dice, no es así, y también Rabbi Nachman. Hashem es, por eso hay un pasuk de los profetas que dicen, Hashem creó el bien y Hashem creó el mal. Es tanto bueno como lo malo. Pero decir que es bueno, lo limito. Decir que es malo, lo limito también. Hashem, si yo digo Hashem trasciende el tiempo y el espacio, lo limito. Cualquier cosa que yo pueda decir del creador del universo, yo lo limito. ¿Pero por qué? Porque lo estoy viendo desde mi concepto, desde mi concepción, desde mi idiosincrasia, desde la idiosincrasia de cada uno de ustedes también. Dicen Jajamín que tenemos que, aunque sea con esa concepción que yo tenga, por lo menos tratar de comprender qué quiere Hashem de mí. El decir Hashem está hoy molesto es como Abodázara. Hashem hoy está alegre. Si yo digo Hashem está alegre es porque ayer estaba triste. O Hashem está molesto, entonces porque Hashem, él fluctúa en sus sentimientos. Y decir que Hashem tiene sentimientos también es limitarlo. Cualquier cosa que yo pueda decir del creador del universo, lo limito. ¿Najón? Y eso es lo que nos enseña el Ramjal en este libro. Vamos a ver.
El que más escribe es Jorge. Así es, Hashem es la razón fundamental de la realidad total y cósmica. Hay física y atemporal. Y ahí lo limitamos también. Rabotay, no se vayan, como costumbre, les voy a dejar como lo delimita. Sí. O sea, Rabotay, lo que quiero decirle es que hablar de Boreolam, hablar de Boreolam como tal, trasciende nuestros pensamientos. Va mucho más allá y nos quedamos muy cortos. Nos quedamos como una pequeña pulguita ante algo que sea increíblemente inmenso. Que no podamos nosotros concebir, que no podamos nosotros penetrar en nada. Hay unos videos que yo les recomiendo que vean. Son muy largos, casi como los que yo doy del rabí Daniel Ginerman. Están por YouTube. Los videos de él, las enseñanzas que él da, las primeras enseñanzas, wow, son enseñanzas, son muy, muy buenas. Si pueden buscarlo por YouTube, ponen Rab Daniel Ginerman y ven de las primeras enseñanzas de los años 97, 98, 2000, comenzando el 2000, increíble, Rabotay. Para que ustedes vean la manera de enseñanza de Rabí Ginerman, Seher Said Librajá, que fueron uno de los rabanim que encendieron esa chispa de la Hasidut dentro de mí. No se vayan, le voy a dejar una linda música, por favor, para venir con un consejo de Rabenu Nachman. כשהלב בוכה, רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח,
Ok, Rabotai, el consejo que nos da Rabbi Nachman en su libro Sijot Haram es el siguiente. Rabbi Nachman nos enseña que en el momento en que las personas desean volverse verdaderamente religiosas y servir a Boregolam, en ese mismo instante parece que la confusión y las frustraciones las abruman más que nunca. Encuentran grandes obstáculos en su camino y no deciden qué hacer. Cuanto más desean servir a Boregolam y santificarse, más dificultades que encuentran. Todo el entusiasmo de esa gente o los esfuerzos que realizan tratando de hacer el bien es muy precioso, aun si su objetivo no ha podido lograrse. Todo su esfuerzo es tomado como un sacrificio en la categoría, como está escrito en el Sefer Teilim 44:23, por ti somos muertos cada día y se nos considera como ovejas para el matadero, como está escrito en el Tikunei Zohar, que afirma que este pasuk hace referencia tanto a la plegaria como al sacrificio. Cuando una persona quiere rezar, ¿qué pasa con esa persona? Encuentra muchas distracciones, pero si aún así se entrega por completo a la tarea, haciendo todo tipo de esfuerzos por rezar correctamente, entonces aunque su plegaria no sea perfecta, su solo esfuerzo es equivalente a traer un sacrificio en la categoría de por ti somos muertos cada día. Lo mismo es verdadero en todo lo relativo a la religión. Es posible, nos dice Rabbeinu Hakadosh, es posible, es posible que uno desee perfeccionarse, y santificarse, pero que se encuentre incapaz de hacerlo completamente. Aún así, el esfuerzo y el sufrimiento generado en ese frustrado intento no son en vano. Todos ellos son una ofrenda al Creador del universo, incluido en el pasuk que dice, por ti somos muertos cada día y se nos considera como oveja para el matadero. Por lo tanto, haz siempre tu parte, realizando cualquier esfuerzo por servir a Hashem con lo mejor de tus capacidades. Sea la que fuere la tarea que tengas entre manos, realiza con toda tu fuerza. Persevera aun cuando todos tus esfuerzos parezcan vanos y pienses que te están rechazando, no permitiéndote cumplir con el mínimo acto de Kedushá. Haz todo lo que esté en tu poder y Hashem hará lo que sea bueno a tus ojos. Así nos dice Rabbeinu Hakadosh. Rabotai, Beamorai, muchísimas gracias por unirse al shiur de hoy. Todo lo mejor para cada uno de ustedes. ¿Cuál libro dijo en esa reflexión, Majonco? A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, Majunco, en otras religiones propugnan una supuesta dignidad, pero son solo ideas. Majunco, Hashem es uno y su pueblo es Israel. ¿Cuál libro dijo esa? Ok, Rabotai, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, todo lo mejor para ustedes, muchas bendiciones, como siempre, cuídense por favor. Bedrat Hashem, mañana seguimos estudiando más del Derech Hashem, apenas estamos en la introducción. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en la introducción? No lo sabemos, no estamos corriendo tampoco. Queremos analizar el libro, no leerlo, porque para leerlo lo agarro, lo leo y no lo explico. Algo así como hice ahorita con Sabiduría de Rabbi Nachman, que realmente no lo estoy explicando, sino lo estoy leyendo. Si me pongo a explicarlo nos lleva mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo entonces vamos a estar en la introducción? No sé. Pero disfrutamos el estudio, que es lo que queremos hacer. Y que podamos tener mucho conocimiento de Hashem, de cómo servir al Creador del universo, como Él quiere que nosotros le sirvamos. Para servir a Hashem, como Él quiere que nosotros le sirvamos, tenemos que conocernos nosotros, saber qué quiere Hashem de cada uno de nosotros también. Rabotai, muchísimas gracias, por favor. Cuídense, todo lo mejor. Un lindo día para ustedes. Será ya mediodía, no sé qué horas sean allá en este momento. Cuídense mucho. Bedrat Hashem, nos vemos mañana.